Bienvenidos son todos a la 10ª clase del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Hoy continuamos con los versos 4 al 8 del capítulo 1. En las dos lecciones anteriores hemos establecido que en los primeros 3 versos del capítulo Juan tenía la intención de establecer la autoridad profética para que el lector y el oyente recibiera como de parte de Dios lo que Juan había recibido como revelación. En el verso 4, Juan presenta entonces formalmente lo que ha recibido para las 7 iglesias que están en Asia. Y el verso dice de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estos versos, mis queridos estudiantes, tienen la estructura literaria de una apertura de carta formal del primer siglo. Esta estructura también usted la encuentra en las cartas de Pablo. La estructura es la siguiente, y cuando la describamos, usted va a notar el desarrollo tanto en las cartas del apóstol Pablo como lo que Juan está escribiendo aquí. Nombre del remitente, Juan. ¿A quién va dirigida esta carta? A las 7 iglesias que están en Asia. Él da un saludo, gracia y paz a vosotros. Luego una palabra de agradecimiento al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este caso, el saludo se amplía para incluir a los 7 espíritus y a Jesucristo. En ese verso 4, Juan hace referencia directa por primera vez al trono de Dios, una mención que es sumamente importante porque el trono de Dios no solamente lo vamos a ver en otros capítulos de este libro de Apocalipsis, sino que también habla de donde Dios habita, que la idea es representar que es por encima o más allá de los cuerpos celestiales. Juan dice que el mensaje a las 7 iglesias viene de parte del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Lo que vamos a hacer en esta lección es que vamos a estudiar verso por verso esos 4 capítulos para que veamos la riqueza que aquí hay y por qué el primer capítulo del libro de Apocalipsis es tan importante para conocer y entender la forma en que el libro se desarrolla. Si recuerdan, yo usé la palabra que este capítulo 1 es como el prólogo, es la palabra antes de la palabra, es lo que va a establecer cómo Juan va a desarrollar este libro, esta revelación y cómo estas 7 iglesias reciben esa revelación. Lo primero que vemos es lo que Juan dice, del que es y que era y que ha de venir. Esta es una designación, es la primera palabra que aparece allí en su guía de estudio para llenar el blanco. Es una designación común en todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la encontramos también en otros capítulos. La encontramos en el capítulo 4, verso 8, la encontramos en el capítulo 11, verso 17, y la encontramos también en el capítulo 16, verso 5. La designación se refiere a la eternidad de Dios
quien es el eternamente presente. Por eso es al que era, al que es y al que ha de venir. Es el gran yo soy de Éxodo capítulo 3, verso 14. De igual manera, Jesucristo como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, según Hebreos capítulo 13, verso 8, porque Dios es inmutable. Él no cambia, no hay sombra de variación, no hay ninguna inestabilidad. Dios es inmutable, Él es el mismo. El verso también dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La pregunta aquí sería, ¿quiénes son estos 7 espíritus que habla Juan? La palabra espíritu aquí se traduce de la palabra neuma, que significa viento o aliento. Y hay 4 interpretaciones a esta referencia. Si ustedes notan, el texto no define de forma explícita el significado de estos 7 espíritus. Por lo tanto, cuando eso sucede en las Escrituras, que el mismo contexto no lo explica, se presta para una variedad de interpretaciones de parte de los teólogos y los comentaristas bíblicos. Lo que yo quiero hacer es que veamos 4 de las más comunes, de aquellas que estoy seguro que muchos de ustedes han sido expuestos a ellas, o quizás que en el pasado también aquellos que han enseñado de este capítulo 1 del libro de Apocalipsis también lo pueden haber enseñado. La primera de ellas es la que se interpreta como que estos 7 espíritus se está haciendo una referencia al Espíritu Santo. Se interpreta de esta manera muy frecuente, porque muchos dicen que esto aquí lo que está haciendo es simbolizando al Espíritu Santo en toda su plenitud y perfecta integridad. Siendo el 7 un número que en la numerología bíblica representa la plenitud o la perfección, muchos concluyen pues de aquí de quien se está hablando es del Espíritu Santo. Esta perspectiva también propone que los 7 espíritus no deben entenderse como entidades distintas, sino como una representación simbólica de la esencia y el ministerio del Espíritu Santo. La segunda interpretación, muy común, es que estos 7 espíritus se refiere a las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Esta interpretación está basada en Isaías capítulo 11, verso 2 al 3. Y algunos interpretan que los 7 espíritus como referencia a las 7 manifestaciones de la obra del Espíritu Santo que allí en Isaías se presentan como sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, temor del Señor y deleite en el Señor, que era el trabajo. Por eso decía que esa obra se iba a dar en el Mesías. Y muchos piensan que esto se refiere a esas manifestaciones. Por lo tanto, esta interpretación enfatiza la manifestación multiforme del Espíritu Santo. La tercera tiene que ver con seres angelicales. Otra interpretación también menos común, pero que también muchas personas piensan que se refiere a seres angelicales o una clase de ángeles que sirven delante del trono de Dios. Y esto muchas veces está basado en una tradición judía que decía que delante del trono de Dios habían 7 espíritus, 7 arcángeles que ministraban en la presencia del trono de Dios. Esta de las interpretaciones es la menos común y se basa más bien en un estudio de los ángeles dentro del contexto general de las Escrituras. La número 4 es la que se conoce como lo simbólico de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Los 7 espíritus también pueden simbolizar la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, indicando que el Espíritu de Dios está presente en todas partes y ve todas las cosas a través de la tierra. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros.
Como ya sabemos, Juan usa el lenguaje de las imágenes y los símbolos para comunicar profundas y contundentes verdades. En Apocalipsis, como ya hemos visto anteriormente, el número 7 aparece a través de todo el libro para representar plenitud y o perfección. Por lo tanto, en el contexto, la interpretación que más se ajusta a lo que vamos a ver dentro del libro es que estos 7 espíritus se entienden dentro del marco de la representación simbólica como la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que representa el carácter y las acciones de Dios. Noten que Juan dice que estos 7 espíritus están delante de su trono. Estos 7 espíritus también Juan los presenta de una manera como que juegan un papel importante en la revelación. ¿Por qué? Porque él los menciona 3 veces más. En Apocalipsis capítulo 3, verso 1, en Apocalipsis capítulo 4, verso 5 y en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Noten cómo dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En este verso, Juan dice e identifica que estos 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero. Mire qué interesante, dando a entender que la presencia omnisciente, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios están en toda la tierra. También presenta a estos seres como inteligentes. Note, es como que un juego de palabras lo que Juan está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque estos 7 espíritus, él también dice que envían saludos de gracia y paz a los destinatarios de esta carta, que eran las 7 iglesias. Por eso es que él dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Note, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan presenta entonces más saludos de parte de Jesucristo, que él lo describe como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero él dice que este Jesucristo es el testigo fiel. La pregunta sería: ¿qué es lo que hace que Jesucristo sea el testigo fiel? Lo que hace que Jesús sea el testigo fiel es que como hombre, él fue fiel a Dios aún hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, verso 8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, ¿qué es lo que Juan está comunicando? Él está diciendo que él es confiable, que él es confiable, que él fue fiel a Dios aún hasta la muerte. Por lo tanto, a pesar de lo que ellos estaban viviendo, a pesar de lo que vendría, a pesar de las persecuciones, del sufrimiento, del dolor, de todo lo que ellos estaban experimentando en tiempo real, ellos podían confiar que Él no los iba a dejar, que Él no los iba a engañar, porque Él es fiel y verdadero. Por eso es que Él lo describe como el testigo fiel. Pero este testigo fiel, Juan dice que también está relacionado a 2 cosas que él presenta en el verso. La primera de ellas es en términos de linaje de realeza, porque él lo presenta como el primogénito de entre los muertos, pero también lo presenta en términos políticos. ¿Por qué? Porque él es soberano de los reyes de la tierra. Él es testigo fiel por su herencia de realeza, pero también en términos políticos, porque él es soberano de los reyes de la tierra. Y esta declaración resultará
súper importante en el desarrollo del libro de Apocalipsis, porque uno de los términos que más se usan es el término de los reyes de la tierra, que es una frase que aparece con mucha frecuencia. La frase a lo que se refiere es a los que manejan los poderes. Los que manejan los poderes en el mundo, en el gobierno o los gobiernos, los que gobiernan las naciones, organizaciones, religiones y todo tipo de institución humana. Juan dice que Él es testigo fiel. Él es soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Él ha obtenido el triunfo sobre todos los dominios, sobre todas las potestades, sobre todos los principados, sobre toda institución y sobre todo gobierno. Él es soberano sobre los reyes de la tierra. Juan lo presenta en el capítulo 17, verso 14, capítulo 19, verso 16. Lo presenta como aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aunque los poderes de este mundo aún no reconocen la victoria de Cristo, el desenlace se hará muy claro. Y esto es lo que Juan va a escribir en su revelación. Juan va a escribir que este soberano de los reyes ha ganado la victoria, independientemente de quién esté en el poder de gobierno, de política, de la religión. Él es, por herencia de realeza y por soberanía sobre los reyes de la tierra, Él es el testigo fiel. Juan también dice que este testigo fiel nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios en Cristo nos ama continuamente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le es imposible no amarnos. Ese es su carácter. Dios no tiene amor. Dios no genera amor. Dios no siente amor. Dios es amor. El que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el verso 16, primera de Juan 4, también dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si algo nos revela la Escritura, es que el poder de Dios reside en su amor. Su amor es mucho más poderoso que todas las manipulaciones de los poderes terrenales, que todas las persuasiones de lo que el mundo pueda ofrecer, de todo aquello que el hombre puede inventarse para gratificar su propia existencia. El amor de Dios es poderoso porque su poder reside en su amor. El dilema es que cuando uno está enfrentando situaciones complicadas como las que ellos estaban enfrentando, estos destinatarios originales estaban y iban a pasar una serie de tribulaciones, de persecuciones. Muchos morirían por haber confesado, por haber creído en el mensaje, por haber aceptado y recibido el anuncio de la buena noticia del Mesías que había sido enviado por Dios para salvarlos. Ellos estaban en situaciones precarias y difíciles. Y cuando uno está en situaciones bajo mucha presión, es difícil recordar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque las amenazas visibles parece que son invencibles. Y es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar el amor de Dios. Y eso es lo que Juan hace. Juan les ayuda a ellos a recordar el amor de Dios. ¿Cómo? Note lo que él le dice. No solamente él nos amó, sino que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El reconocimiento del amor de Dios se recuerda mejor cuando miramos hacia atrás, hacia la cruz y la resurrección. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado situaciones complejas, en momentos donde se nubla el entendimiento, donde a veces pueden llegar hasta las preguntas. Si Dios me ama, ¿por qué he tenido que pasar por aquí? ¿Por qué estoy viviendo y pasando por esta situación? Imagínense lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Sus familiares, muchos de ellos, estaban siendo perseguidos, desplazados, se le estaba dando muerte. Como que el amor de Dios en ese momento no hace mucho sentido. Y es aquí donde Juan les dice, tenemos que recordar lo que Él ha hecho, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Y Él habla aquí de su sangre. Y esto es un punto importante, porque cuando en la Escritura nosotros encontramos esta declaración de la sangre de Jesucristo derramada, eso no se puede tomar como un fetiche mágico. La sangre no es para estarle uno diciendo que nos bañamos en la sangre o que nos cubrimos con la sangre. Eso es fetichismo mágico. Eso no pertenece a la fe del Evangelio. Eso es más bien espiritismo. La sangre de Cristo, cuando se habla de ella, a lo que se refiere es que Cristo murió en nuestro lugar. Eso es lo que significa, por eso es Colosenses 1:20, dice, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, usted no le aplica la sangre a sus hijos, usted no se la pone en el dintel de la puerta de la casa, porque aquello era una sombra en el antiguo pacto de algo que todavía no se había consumado. En Cristo ahora, el derramamiento de su sangre es el anuncio que Él murió por la humanidad y esa humanidad en Cristo ha sido reconciliada. ¿Cómo? Por el derramamiento de su sangre. Pablo dice que por el derramamiento de esa sangre también Él ha hecho la paz. Ahora se ha cerrado la brecha. De los dos pueblos se hizo uno. Por eso su obra en la cruz fue completa. Juan 19:30 nos deja saber que la misión se cumplió cuando Jesucristo dijo, consumado es. Esa misión se cumplió y esa misión inicia un proceso. Inicia el proceso hacia la restauración total en Cristo que está destinada a alcanzar su plenitud y conclusión. Es una obra que tiene en el futuro una manifestación completa. Los que han recibido esa redención, los que han sido recuperados para Dios, lo que Él está diciendo allí y nos lavó, les invita a recordar qué fue lo que Jesucristo hizo por ellos para que se puedan recordar que Dios verdaderamente los ama. Esos que se identifican, esos que han sido rescatados, redimidos, comprados, ahora están liberados, ahora han sido desatados, están libres, están en plena libertad para poder vivir como Dios desea que viva la humanidad que ha nacido de nuevo mediante la impartición de la vida misma de Jesucristo, de Dios en Jesucristo, la cual refleja el carácter de Dios. En el verso 6, Juan dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este también es uno de esos textos que su primera parte también tiene dos interpretaciones clásicas. Note cómo él dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. La primera y más escuchada es que Él nos ha hecho reyes. Cuando usted tiene una lectura literal en su Biblia y no cuestiona ninguna otra fuente ni investiga un poco más de cuáles son las palabras que se utilizan allí, pues la lectura literal dice que Él nos hizo reyes. Se traduce o se entiende literalmente como en el texto de la Biblia que estemos leyendo se explica. Sin embargo, según el diccionario expositivo Vines del Nuevo Testamento, la traducción más auténtica del original es reino, no reyes. La palabra allí que se usa es basilea y no basileus,
que en el original leyera, Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y esto es consistente con Éxodo capítulo 19, verso 6, que es lo que aquí se está citando, donde dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La intención de Dios siempre fue que toda la nación de Israel fuera un reino de sacerdotes, una nación que fueran los intermediarios entre Dios y la humanidad, los que atendieran el culto y el servicio sacerdotal. La nación no quiso, ustedes conocen la historia. Ellos se rebelaron contra aquello que Dios había propuesto y es la razón por la cual entonces se selecciona, se elige el sacerdocio arónico. La introducción del nuevo pacto ahora ha constituido a todos los creyentes, no una tribu, no unos pocos, no unos privilegiados, a todos los creyentes como un reino espiritual, un reino que hay ahora reales sacerdotes. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él entonces nos ha hecho ¿qué? Un reino de sacerdotes, sacerdotes de realeza. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, descubrimos que Juan inmediatamente en este primer capítulo establece que Jesucristo es el vencedor. Y por causa de esa muerte, la victoria ha sido ganada. La realidad es que aunque la victoria ha sido ganada, hay reinos en conflicto. Lo que Juan quiere presentar aquí es que no hay duda de quién fue el que ganó. El resultado está predeterminado. Cristo es el vencedor. Según Colosenses capítulo 1, verso 13, aquellos que se han identificado con Cristo han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y Pablo también dice que nosotros reinamos en vida por medio de Él. Romanos capítulo 5, verso 17. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo también dice que reinaremos con Él en la consumación de ese reino. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos legará. El reino que hemos recibido, también Él lo presenta en el capítulo 13, 12 de la carta a los Hebreos como un reino inconmovible. Note bien, un reino inconmovible, y también participamos de la autoridad de Cristo porque Él habita ahora en nosotros. La intención de Dios entonces nunca fue desarrollar un orden jerárquico religioso de sacerdotes con privilegios especiales, sino un pueblo que pudiera ser un sacerdocio de realeza con acceso directo y permanente a la presencia de Dios, en el cual ellos mismos se presentan como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, verso 1, pero también en alabanza, Hebreos capítulo 13, verso 15, y gratitud. ¿Para qué? Para el servicio de los demás. El sacerdocio, Pedro lo presenta como que es un sacerdocio santo. En otras palabras, separados para el uso exclusivo de Dios. Juan también dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es obvio,
porque una vez ha restaurado el honor por medio de su muerte, ha levantado a los suyos a un nuevo estatus, un reino de sacerdotes para Dios su Padre, lo que esto produce es una alabanza. Esa alabanza es por lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Nos ha hecho a nosotros, sus hijos, un reino de sacerdotes. Ahora, esa alabanza es el resultado de la exaltación de aquellos que reconocen lo que Dios ha hecho en Cristo, y es la consecuencia de la manifestación misma de la esencia de la vida de Cristo en sus hijos. Note como Juan dice, su dominio y autoridad serán para siempre, por los siglos de los siglos, para siempre y eternamente. Eso no nos debe de extrañar, porque eso es lo que Juan va a revelar en todo el libro. Él va a revelar precisamente esa gloria, ese poder, ese dominio, ese imperio. Y él lo dice y lo cierra con un amén. Así sea. Verso 7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan describe aquí que Jesús viene con las nubes. Una manera de describir la misma forma en cómo subió a Dios. Hechos capítulo 1, verso 9 lo dice así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en el verso 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. En el Nuevo Testamento, la venida del Señor se presenta en tres tiempos. Ahí en su guía de estudio tienen tres blancos particulares. La venida del Señor se presenta como que ha venido, ya vino, en la carne. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Pero también la venida de Jesús se presenta como que viene. ¿Y a quién viene? Al que le abre la puerta. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Pero también se presenta como que Él también vendrá. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La esperanza de los creyentes está, de los que han nacido de Dios, es Jesucristo. Nuestra esperanza no son eventos. Nuestra esperanza es alguien. La esperanza de los creyentes es Jesucristo. Pablo lo dice en Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿cuál es la esperanza a la cual se referían los apóstoles del primer siglo? La esperanza que ellos se refieren es a la consumación de la victoria que Cristo ya ha logrado. Pablo hace una exposición impresionante en la primera carta a los Corintios en todo el capítulo 15. Una vez más vemos el ya, pero el todavía no de la venida del Señor. Y aunque esa victoria está lograda, completa, la expresión consumada de esa victoria todavía tiene que hacerse evidente en ese orden perfecto y celestial de Dios. Juan lo presenta y dice, y habla de las nubes, que Él viene en las nubes. Y en la Biblia se usan las nubes como referencia a la presencia de Dios. Esto se toma de Éxodo capítulo 13, verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin
de que anduviesen de día y de noche. Juan también dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y él dice que reconocerán y percibirán quién es Jesús, el Dios Todopoderoso, y tendrán también que doblegarse y reconocerlo. Por eso es que el triunfo de Jesucristo será evidente para todos. Noten cómo él dice, cuando Él venga. Él dice que cuando Él venga, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí y amén. La lamentación en la Biblia es una protesta de la presencia del mal. Por lo tanto, cuando nosotros vemos lo que está Juan diciendo aquí, nos ayuda a entender por qué Pablo en 1 Corintios capítulo 5 verso 2 también dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El hecho de que Juan dice que todos se lamentarán indican que la muerte de Jesús fue un acto malvado en el cual, en cierto sentido, toda la humanidad sin Cristo también es culpable. Por lo tanto, todos los eventos que se iban a desencadenar en ese periodo cuando Juan está escribiendo y por lo cual él quiere preparar a las iglesias y quiere enviar ese mensaje de la revelación, estos mensajes de entrada son sumamente importantes para que se entienda las implicaciones de lo que allí estaba sucediendo. Juan cierra también eso con un amén. Así será, es inevitable, va a suceder y por eso hay un sentido de certeza. Así es que sucederá. Terminemos entonces esta lección de hoy con el verso número 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo nos presenta un mensaje de parte de Dios en el cual el que es y que era y que ha de venir se identifica por Juan como el Todopoderoso. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Él es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es superior en poder a todas las fuerzas cósmicas, a todas las fuerzas terrenales que van a aparecer a través del desarrollo del libro. No solo eso, sino que también el Todopoderoso se describe a sí mismo como la primera y la última letra del alfabeto griego. Por lo tanto, la descripción presupone que tanto el lector como los oyentes conocían el alfabeto griego y sabían el proceso de manipular las letras del alfabeto para entender su significado. La búsqueda de significados ocultos mediante letras, en ese tiempo se le llamaba misticismo alfabético. Otra palabra que se utiliza era gramatología, del griego grama, que significa sílaba o letra del alfabeto. La gramatología era común en el primer siglo. Esta práctica de buscar significados ocultos mediante letras fue muy prominente durante un periodo conocido en la historia como el periodo helenista. Ese periodo comenzó en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno. Ese momento marca el fin de un periodo clásico griego,
pero también inicia una larga expansión de la cultura griega a través del Medio Oriente y Asia y hasta la creación del Imperio Romano. Ese periodo se caracterizó por una fusión de la cultura griega con elementos del Oriente, Egipto y Asia Central, lo que resultó en una propagación significativa de la lengua, el arte, la arquitectura, la filosofía, y aquí es que viene lo importante, prácticas religiosas griegas a través de las regiones conquistadas. Si esto no fuera así, esta descripción del Todopoderoso que se identifica con la primera y la última letra del alfabeto griego fuera completamente extraña. Hubiera sido totalmente incomprensible para los destinatarios originales. Un detalle que ellos en el primer siglo sabían era que en la gramatología se creía que las letras del alfabeto tenían carácter cósmico. En el alfabeto griego habían 24 letras y esas letras estaban relacionadas con el zodiaco y las 7 vocales griegas relacionadas con los 7 planetas. Le dejé allí en su guía de estudio una serie de comentarios para que luego ustedes los puedan revisar y puedan entender el contexto que está detrás de todo esto y por qué esta declaración "yo soy el alfa y la omega" es tan importante. Eso es más que algo bonito acerca de Dios. Eso tiene un propósito particular. El significado oculto de esa serie de letras destinada a servir como una revelación de Dios, donde Él se presenta, "yo soy el alfa y la omega", es parte integral del verdadero significado del nombre de Dios. Por lo tanto, el nombre de Dios realmente nos dice quién es Dios en realidad. El nombre de Dios es una revelación completa de la esencia de Dios. Ese nombre permanece oculto. Por eso es que se sigue presentando como el "yo soy", alfa y omega. Sigue siendo desconocido, sigue siendo misterioso. ¿Por qué? Porque si una persona llegaba a conocer el nombre, tendría poder entonces sobre Dios. Ellos entendían que había un proceso relacionado de tomar letras para referirse a números y a esto le llamaban numerología o gematría. En las lenguas como el griego y el hebreo, las letras del alfabeto también se utilizaban como números. Esto significa que cada letra tenía un valor numérico. La numerología o gematría es el estudio de cómo estas letras números pueden tener significados especiales o simbólicos que están basados en el valor numérico de las palabras. Diferente a nosotros que tenemos letras y números, ellos tenían letras que también representaban números. Por lo tanto, ellos ahora, para entender el mensaje que querían encontrar en el nombre, tenían que asignarle un valor. Sumar las letras, números, en el nombre de una persona indicaba algo sobre esa persona. Algo se describía. Y esto les hará mucho más sentido cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. La pregunta que responderemos cuando lleguemos allí es: ¿a quiénes ellos se referían como la bestia? La bestia tenía un nombre que tenía a la misma vez en sus letras un valor numérico, y ese valor numérico indicaría algo sobre esa persona. Por lo tanto, Juan aquí está describiendo que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es sobre todos. Él es el que gobierna todo. Él es el soberano.
Él es el Señor de toda la tierra. Juan está presentando la superioridad de ese Jesucristo resucitado que se va a presentar en los próximos versos de una manera impresionante para dejarles saber a estos destinatarios originales de la carta que Él, con su vida y obra, venció. Y ellos podían descansar de que en Él ellos estaban seguros, aun si también tuviesen que enfrentar la muerte. Él es el Alfa y la Omega, principio y fin. Él es el todo en todos. Así que, mis queridos hermanos, Juan sigue preparando el escenario para introducirnos a una impresionante revelación de Jesucristo resucitado, el cual luego lo vamos a encontrar hablándole a las 7 iglesias en Asia.